Bien, hoy es 4 de agosto del 2021. Para nosotros esta es la lección número 3 del primer semestre de 2021 del curso de Teoría Electromagnética 2, donde estamos viendo la temática de onda plana uniforme. Ok, acá tenemos... Este fue el punto donde quedamos la vez pasada, justo aquí. Quedamos la vez pasada. Donde estábamos explicando, pues, en términos generales, la solución de la onda plana uniforme. Y, pues, quedamos en la interpretación del tipo de solución, ¿verdad? Este es el tipo de solución de la onda plana uniforme, que tiene sobre todo el argumento. El argumento es sumamente característico, ¿verdad? Esto que está aquí, ese T menos Z sobre V, ¿verdad? Y este T más Z sobre V, definen dos tipos de funciones, ¿verdad? Que es lo que veíamos, la de, ven por ejemplo, lo que dice aquí, que eso no lo tenía. El T menos Z sobre V, ¿verdad? Define una onda que se mueve hacia la derecha, o sea, en la dirección en la que avanza la variable en la que crece la variable espacial, que en este caso Z, que sería por acá. Mientras que cuando tiene un más, se mueve en dirección menos Z, en la dirección en que se dice que decrece o donde va en negativo, ¿verdad? Recordar por ahí que, bueno, ahí salió una constante, esa constante pues es parte de lo que sale en la solución, no es algo que vimos con detalle pues porque lleva mucho tiempo. Y aquí nos queremos concentrar en otras cosas, pero de ahí se define la velocidad de propagación, que para este caso, recuerden que estamos trabajando ahorita con el vacío, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con mu sub 0, epsilon sub 0, que son las constantes del vacío, y entonces eso da aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Si nos pasamos a otro material, pues se sustituye el sub cero y de las constantes por el correspondiente valor y nos va a dar otro valor, obviamente por algo que ustedes ya conocen o deben conocer, menor a este número, ¿verdad? Este es el valor más grande que tenemos. Y esto es lo que tenemos de solución de las ecuaciones del telegrafista, por eso aquí el señor acá, ¿verdad? Con el telégrafo. Y entonces tenemos una onda que se mueve en el espacio, que viaja en el espacio, y ese es el motivo por el cual a esta onda se le conoce como onda viajera. Y eso es un concepto importante, de que la onda viajera es aquella que tiene el argumento de tiempo más menos z, ¿verdad? Puede haber una constante que multiplique a tiempo z, ¿verdad? En nuestro caso divide la velocidad de propagación, ¿verdad? Pero siempre que haya tiempo más menos distancia o espacio, digamos, vamos a tener la característica de la onda viajera. Entonces esto es lo que tenemos aquí para la onda plana uniforme. Ok, no sé por qué a veces esto se desacomoda, el otro día pasó y a veces pasa. Bueno, la onda plana uniforme, vamos a utilizar, digamos, vimos que el argumento de la función, pues es t, ¿verdad? Más o menos, pues z sobre velocidad de propagación, ¿verdad? Ahora, esto puede ser aplicado a diversas funciones. La función que a nosotros más nos interesa es la función del movimiento ondulatorio, la más frecuente en la naturaleza. Y entonces la vamos a ver a la luz del campo eléctrico, lo cual para el campo magnético es básicamente lo mismo. Entonces, cuando pasamos acá, podemos decir entonces, vean que antes nada más habíamos dicho una función 1 de t menos z sobre v, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Ahora estamos sustituyendo la función específicamente por el coseno. Entonces ahora esto se transforma por un coseno de menos t sobre v, ¿verdad? El coseno tiene la característica, digamos, para entender de dónde sale esto,
Primero, bueno, que le puedo definir una amplitud, ¿verdad? Y es una constante, entonces es lo que estamos agregando aquí como de x sub 0. Eso es simplemente amplitud, ¿verdad? Que me dice qué tan grande puede ser la onda. O sea que cuando yo considero que tengo una onda como así, ¿verdad? Pues me dice los valores máximos que va a tener, ¿verdad? Es x sub 0 y el menos x sub 0 son los valores a los que va a llegar la onda. Entonces, de ahí se explica, digamos, esa amplitud. Luego, podemos ver también que usualmente estas ondas, digamos cuando es así, tienen una velocidad de movimiento, digamos, dada por omega. Entonces, de ahí que, bueno, tenemos la amplitud, ¿verdad? Tenemos el coseno, pero multiplicamos por omega este argumento. Eso no cambia nada el significado que estudiamos antes, porque es una constante al final de cuentas, pero es una constante muy relacionada con el fenómeno físico. Entonces, tenemos un omega. Y adicionalmente, para darle absoluta generalidad al problema, pues podemos introducir un desfase, ¿verdad? Un desfase que lo que me dice es que la onda pues no está ubicada aquí, sino que está desplazada un poquito, ¿verdad? Empezó, qué sé yo, por acá, ¿verdad? Entonces se desplaza un poquito. Entonces de ahí es que pues, podemos decir que esto es así, ¿verdad? Con coseno de omega t menos z sobre v más, y vamos a considerar un desfase. Le vamos a poner un desfase 1 a la onda que se mueve. Vean que esta es la que tiene el menos. Entonces esta es la que se va en dirección más z. Y la otra onda, que es la que tiene el más, que es la que va en dirección menos z, pues le vamos a llamar psi 2. Eso no me afecta nada, ¿verdad? Simplemente es añadirle generalidad al asunto, ¿verdad? Lo que hace es añadirle la suficiente generalidad para que le pueda aplicar cualquier caso. Usualmente esos desfases phi 1 y phi 2 no, no los tomamos en cuenta, casi siempre son cero, ¿verdad? Pero es bueno ponerlos ahí, ¿verdad? Para cualquier caso y darle una generalidad al problema que tenemos acá. Entonces, perdón, mis disculpas por esto. No sé por qué a veces le da programita por desacomodar las láminas. Entonces, bueno, ahí tenemos la propagación. Voy a avanzar aquí, ya son algunas cosas que expliqué. Entonces, esta propagación en más z, propagación en menos z. Y, bueno, aquí sí, voy a nuevamente reacomodar esto por acá. Vean lo que sea, no sé qué será lo que a veces tiene que ver algo con el tamaño de la página, pero no sé. Eso me lo hice muy grande. Fue peor. Vamos a ver aquí si algo cambia para bien y ya no veo otras opciones. Regálame un segundito para cerrar y volver a abrir, porque a veces pasan esas cosillas y es que es incómodo cuando se ve así, ¿verdad? Todo descuadrado el programita. Eh, lo acabo de abrir y me dio el problema. Bueno, igual en la que venía, voy a darle un chance. El otro día me pasó esto y no sé por qué tuve que dejarlo un rato ahí. No sé que, que se cerrara bien. Pero en todo caso, les quería mostrar un par de animaciones de cómo se ven esas ondas.
Entonces ya se las muestro. Ya se los muestro, las estoy cargando y ya les voy a compartir, que no les estoy compartiendo. Regálame un segundito. Ok, entonces, eso que acabamos de obtener, digamos, la, la gráfica esa, eh, se ve de esta manera. Hay un par de enlaces ahí en la presentación, ¿verdad? Que es este Physics Waves, ¿verdad? Frecuencia y longitud de onda. Yo les ilustraba el inicio, ¿verdad? Con una gota de agua, porque aquí, pero creo que ahí, no sé si pueden ver el puntero del mouse, pero digamos, uno ve que desde el origen de de la onda, ¿verdad? Se generan ondas. O sea, de la gota, perdón, se generan ondas. Los circulitos indican, por ejemplo, la cresta de la onda, ¿verdad? Que si uno hace un plano perpendicular, puede graficarlo de esa manera. ¿Qué es lo que quiero eh, ser muy claro, digamos, en este punto? Voy a usar este porque sé que así sí van a ver el puntero. Acá, a la derecha, ¿qué es lo que ve uno? La onda que se propaga, como dice su nombre, a la derecha, ¿verdad? Esta es la que sería, de este lado sería omega menos, bueno, tiempo menos z, ¿verdad? Y a la izquierda sería omega o tiempo más z, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Tenemos la propagación, bueno, aquí definen lo que es longitud de onda, que tenemos que igual verlo en un ratito, que es la distancia que cubre un ciclo, ¿verdad? Creo que eso es algo conocido. Y entonces aquí tenemos cómo se ve la onda, ¿verdad? La ecuación que obtuvimos básicamente es esto, ¿verdad? Vean por qué se llama onda viajera. Onda viajera es porque se está moviendo la onda como tal, ¿verdad? Cuando uno analiza unas ondas como en CA, por ejemplo, un cable, ahí lo que está, uno usualmente, uno no analiza, aunque sí hay un desplazamiento, pero uno lo que analiza es nada más la dimensión tiempo. Aquí es que es muy relevante también la dimensión espacial, ¿verdad? Entonces, la onda se mueve en espacio y en tiempo, ¿verdad? O varía en tiempo. Entonces, ahí se los dejo, digamos, el video para que lo vean. Bueno, ahí está algunas definiciones pues, básicas, ¿verdad? De amplitud, la frecuencia, que es el número de ciclos o de ondas que se generan cada segundo, ¿verdad? Creo yo que eso es conocido. Y no, el video, pues por ahí va, ¿verdad? Pero para tener una interpretación gráfica de cómo se ve, creo que funciona bastante bien. El otro video es este. Tiene pues también algunas animaciones, bueno, ahí están con una cuerda. Y el que quiero llegar, quitémosle los anuncios de YouTube. Es ondas viajeras, ¿verdad? Traveling Wave. Entonces, básicamente, lo que dice, pues, es ese movimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos la onda. Bueno, ahí están describiendo varias ondas. Ahí estaba como con un trampolín. Vamos a ver. Ahí está la cresta, la amplitud, la longitud de onda también, ¿verdad? Y acá, um, aquí uno puede ver, pues, la onda viajera, ¿verdad? La onda que se mueve en espacio y tiempo, como les decía. Luego sigue un poquito más, este video sigue un poquito más con algunas otras cosas, ¿verdad? Ahí tenemos la onda, cómo se ve la onda viajera, ¿verdad? Que eso es algo que con cuerdas se puede demostrar súper bien. Y también tiene
algo que se ve más adelante, todo esto son hondos viajeros. Después tiene, pues, qué pasa cuando una onda, digamos, choca con una superficie específica, que es algo que vamos a cubrir de aquí como a un par de semanas, tal vez, que es la reflexión de medios. Entonces, por ahí, el video explica un poquito más allá de lo que necesitamos, pero se los dejo ahí, digamos, para que me parecen buenas referencias que les pueden funcionar. Ok. Vamos a ver si el programita funcionó. Si tienen preguntas, pues me dicen, ¿verdad? Cualquier cosa me dicen. Vamos a ver si ya el programita este, quiere colaborar. Ya quiso colaborar, por lo menos ya abrió. Y vamos como por acá. Pero siguen saliendo las cosas estas torcidas. Por aquí no sé. Bueno, ahí me tocará estar acomodándolas. No sé por qué a ver si le da eso. Ya les comparto y no pasa nada, digamos, cuestión de estar acomodándolas ahí. Entonces, bueno, tenemos la onda plana, ¿verdad? Aquí están las referencias de los videos para que las tengan por ahí. Listo ahí. Entonces, ahora, a partir de ahí, podemos centrarnos, digamos, en un caso de propagación. ¿Ok? Podemos centrarnos en solo un caso. Profe, Usualmente, una consulta. sí, adelante, Alejandro. Sí, era acerca de que, digamos, los casos de propagación en en Z positivo y negativo, el X sub 0 en el caso de Z positivo está normal y en el negativo tiene un prima. Estas amplitudes pueden variar para, digamos, para un caso o el otro. Es Muy decir, son buena, diferentes entre ellas. muy buena pregunta y gracias porque no lo expliqué. Sí, sí pueden ser diferentes. Digamos, la ecuación, así como se propone, es una ecuación, como les decía, con suficiente generalidad. Podrían haber muchas condiciones por las cuales las ondas son distintas. Esto lo que explica simplemente es el análisis y la posibilidad, ¿verdad?, de que pueden haber ondas que se mueven para un lado o para el otro. No precisamente nacen en el mismo punto. Yo sé que aquí, ¿verdad?, se ve muy bien que nacen en el mismo punto, pero esto puede ser para describir ondas, por ejemplo, que se muevan en medios distintos por algún motivo. Vamos a ver más adelante cómo, por ejemplo, uno está describiendo una onda que incide en un medio que viene así, y luego hay una onda que se refleja a partir de ahí. Pero esa que se refleja perfectamente puede tener una amplitud distinta de la que incide. Entonces, uno puede decir, bueno, no, entonces esta tiene una amplitud de X sub 0 y esta de X sub 0 prima. Ahorita no le estoy poniendo la magnitud porque, digamos, esto se asume que es magnitud. Ahora vamos a hablar un poquito de la magnitud. Este, pero sí, pueden ser diferentes. Entonces, eso es como para darle la suficiente generalidad a las ecuaciones de que es una posibilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a centrarnos en analizar un caso. El caso de la propagación en más z. O sea, nos vamos a quedar con esta ecuación. ¿Por qué? Porque en términos generales, lo que analicemos en este movimiento es lo mismo que va a pasar en el otro movimiento, ¿verdad? Solo que para el otro lado. Entonces, como fenómeno físico e incluso de ecuaciones, va a ser lo mismo, simplemente pues a este punto llegar al punto donde nada más cambiamos el signo, ¿verdad? Entonces, para no estar escribiendo tanto, nos vamos a quedar en un caso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí va a ser un poco más sencillo. Ahí ya se arregló las láminas estas, claro.
a ser un poco más sencillo. Entonces, vamos a empezar a hacer esto. Lo primero, vamos a expandir este omega, distribuir, perdón, este omega, ¿verdad? Entonces me va a quedar aquí omega por t, aquí omega por t. Este omega lo llevo aquí, entonces me queda omega z entre v, ¿verdad? Y el ángulo. En el otro caso pasaría exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí todo bien, ¿verdad? Entonces es el primer caso. A partir de acá se define, viendo las dos ecuaciones, se define un término, ¿verdad? Que se llama K sub 0. Es una definición de algo nuevo. A eso se le va a llamar número de onda en el espacio libre. Si ven de las ecuaciones, eso va a ser igual a omega sub 0 sobre c. ¿Por qué c? Porque esta velocidad de propagación ahorita es la velocidad de la luz. Por las cosas que ya habíamos dicho, porque estamos analizando el caso en el vacío y demás. Y se le llama número de onda en el espacio libre. Aquí se ve que es omega sobre c sub 0. Ya habíamos visto que v, que es igual a c, ¿verdad? Podríamos llamarle v sub 0, ¿verdad? Que es igual a c, pues es igual a 1 sobre mu sub 0, epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, donde vemos eso, pues podemos sustituir K sub 0 por omega mu epsilon, ¿verdad? Insisto, estamos en el vacío, por eso es mu sub 0, epsilon sub 0. Después de estas ecuaciones, cuando ya no estemos en el vacío, simplemente nos actualizamos a un medio determinado de X permeabilidad, de X permitividad y quitamos el sub 0, ¿verdad? Y usamos los valores. Bueno, queda este valor. Presten atención a ese valor porque ese parámetro aparecerá después e incluso se le cambia el nombre. De momento, quedémonos con el número de onda en espacio libre. Hay diferentes motivos por los cuales, digamos, adopta ciertos nombres, en este caso el número de onda, y después veremos por qué se llama de la otra forma. Esta ecuación es una ecuación que ya se acerca más a las que vamos a estar utilizando, digamos, estas todavía no. Esto es como parte de la deducción para ir entendiendo, ¿verdad? Ahora, al distribuir ese omega, pues tenemos esa onda que está ahí. Ahora analicemos los dos términos que tiene la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta es la que acabamos de escribir, ¿verdad? Es la misma. ¿Cuáles dos términos? Uno es el omega, que está aquí, ¿verdad? Ese omega, creo que eso es más conocido, no es nada del otro mundo. Es la velocidad de corrimiento de fase por unidad de tiempo, ¿verdad? Usualmente a esto también se le llama velocidad angular. Ven que hay varios nombres para un mismo término. Así como el otro número de onda, después va a cambiar igual. Esto, velocidad de corrimiento de fase por unidad de tiempo. Tiene unidades de radianes por segundo, que es lo que me dice cuántos radianes cambia la onda en un segundo, ¿verdad? O sea, si yo estoy en un punto fijo, si yo estoy como observador en un punto fijo, ¿verdad? Y analizo aquí en una línea, lo que me dice omega es la variación temporal, ¿verdad? Porque aquí, pues esto siempre sería el espacio, z, pero conforme la onda se mueve, yo voy a observar un cambio en las oscilaciones, ¿verdad? Entonces yo voy a observar cambios en las oscilaciones y si yo los veo en el tiempo, puedo contar cuántos radianes pasan por segundo, ¿verdad? Si fuesen 2pi radianes, omega, pues lo que quiere decir es un ciclo por segundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que eso en términos generales es algo que es conocido, ¿verdad? Y entonces todo bien. Pero eso nos ayuda a entender muy bien este K sub 0, ¿verdad? Que descriptivamente es la velocidad de corrimiento de fase por unidad de distancia. Vean que me dice radianes, metro. Entonces, cuando yo analizo ese K sub 0, esto es Z, y tomo una instantánea de la onda en un momento determinado, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, qué sé yo, en un metro, ¿verdad? ¿Cuántos radianes están pasando, ¿verdad? Que en este caso serían 3pi radianes, por ejemplo, ¿verdad? Porque está un ciclo completo y medio ciclo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en este dibujito particular,
yo podría decir que K sub 0 es igual a 3pi radianes metro, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo cuánto está avanzando. Mientras que omega, si yo hiciera la gráfica en el tiempo, pues la puedo hacer en el tiempo también, ¿verdad? Saco y yo digo, bueno, y en un segundo, no en un metro, ¿cuánto avanza? ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, el significado de omega, de K sub 0 y de omega es muy importante que lo entiendan desde el punto de vista físico, ¿verdad? Uno, las variaciones de la onda con el tiempo, radianes sobre segundo, y la otra, las variaciones de la onda con la distancia radianes metro. En esto soy bastante insistente, digamos, en el sentido de que entiendan el concepto. En las evaluaciones que vamos a hacer, a veces se hacen preguntas de este tipo conceptuales, o preguntas conceptuales, ¿verdad? Donde tal vez se les da un valor ya no en forma de ecuación, sino que se les está haciendo una pregunta o una gráfica de estos, ¿verdad? Y que puedan extraer a partir de ahí el valor de K sub 0, el valor de omega, ¿verdad? Pero lo que implica es que hayan entendido el concepto, ¿verdad? De qué es lo que significan esas constantes. Pero Sí, Gabriel. este, ahí la velocidad de corrimiento de fase tiene una manera de relacionarlo con la frecuencia, al igual que la velocidad angular de omega. ¿Cuál dice usted? K sub La 0. K sub 0, sí. K sub 0 con la frecuencia. Um, de manera absolutamente directa. Vamos a ver. No es una que solamos utilizar, pero se puede ver, ¿verdad? Si K sub 0 era igual a omega sobre la velocidad, ¿verdad? Y esto es igual a 2πf sobre la velocidad, entonces de ahí estaría la relación, ¿verdad? K sub 0 es igual a 2πf sobre la velocidad, esa sería la relación, y de ahí yo podría despejar f, por ejemplo. Yo podría decir Sí, que f sí es igual a K sub 0 por c, ¿verdad? Porque ahorita es el vacío entre 2pi. Sí, esa sería la relación. Sí. ok, gracias. Con gusto, con gusto. Cualquier consulta ya saben en el momento que quieran. Entonces sí, pues, es una opción. No es una fórmula que se suele utilizar, pero, o sea, no forma parte usualmente como de los formularios, pero perfectamente son relaciones que se pide que digamos que ustedes puedan obtener también de lo que vamos trabajando. Ahora, el tiempo que tarda la onda en completar un periodo de 2pi, ¿verdad? Entonces, cuando el tiempo, bueno, más bien, el tiempo que tarda, ¿verdad? Es en completar un periodo, esto es un periodo, ¿verdad? Entonces, omega t es igual a 2pi, entonces ese tiempo, ¿verdad? Se le pone t mayúscula, es 2pi sobre omega, ¿verdad? Y es 1 sobre f. Eso es lo que se llama el periodo de la onda, creo que eso es conocido. La distancia que recorre la onda para completar un periodo, ¿verdad? Entonces uno saca esta relación y esa distancia pues es longitud de onda, ¿verdad? 2pi sobre K sub 0, que se puede ver como C sobre F. Son como las fórmulas clásicas que se utilizan y eso sí es longitud de onda. Que son significados similares, pero uno es en distancia, la longitud de onda, y otra es en el tiempo, ¿verdad? El periodo. Entonces simplemente tengan claros esos dos aspectos. Ahora me doy cuenta que esa imagen que puse ahí debería estar, sería mejor que estuviese, ¿cómo se llama? Al revés, ¿verdad? La, la longitud de onda abajo y la otra. Entonces, vamos a hacerle que hago las notitas y después lo cambio. Este,
Listo. Entonces ahí tenemos esa parte, lo cual es relevante para nosotros. Ahora, los fasores resultan útiles para la representación de las ondas electromagnéticas. Ustedes saben lo que son fasores. En CA tienen que haber trabajado con fasores. Por ahí vamos a necesitar la identidad de Euler, que esta también debe ser conocida, entonces nada más la pongo ahí para recordar. Entonces la idea es poder escribir este campo, ¿verdad? Con las restricciones que teníamos, X, una función de Z y T, ¿verdad? Todo esto está en el tiempo y en el espacio. Esto está en la forma que venimos trabajando, entonces todo bien. Queremos pasarla a fasores. Sabemos que cuando se trabaja con fasores, lo que hacemos es que tomamos la parte real, o el truco, ¿verdad? En parte consiste ver la ecuación a partir de la parte real de la expresión exponencial compleja que describe esto, ¿verdad? Entonces yo sé que yo puedo escribir esto aquí, ¿verdad? Como E a la J, ¿verdad? Y todo el argumento. Se dice la parte real porque eso va a tener una parte imaginaria que es el seno, ¿verdad? Que hay que dejarla por fuera. Entonces, bueno, sabemos que esto es igual. Entonces, cuando uno trabaja con fasores, pues divide acá. Vean que dividimos aquí, sacamos el E a la J omega, nos queda E a la menos JK0Z, E a la J phi 1. Y recuerden con fasores lo que hacíamos era eliminar el omega. ¿Por qué lo eliminamos? Porque es igual siempre, eso no cambia. Entonces, cuando uno hace eso, obtiene el fasor, ¿verdad? Por un lado, primero, antes de obtener el fasor, se obtiene lo que se llama la amplitud compleja. Vean cómo está definido. Ven que aquí tenemos la magnitud real y se saca esta fase. Y se le llama amplitud compleja. ¿Por qué trabajar esta amplitud compleja? Puede parecer ahí como enredado, ¿verdad? ¿Por qué sacar esa amplitud compleja? En esa amplitud se lleva una posible fase que tenga la onda. Se los digo, casi siempre, ese phi 1 es igual a 0. Entonces, simplemente magnitud es igual a magnitud. Y si no fuese a 0, pues se incorpora ahí. Se le llama amplitud compleja porque al tener un exponencial complejo, ¿verdad? Puede haber una fase y todo el asunto ahí, pero usualmente esta parte es igual a 0. Entonces, ténganlo por ahí anotado por aquello de que aparezca algo, pero usualmente simplemente es 0, es lo más normal. Y entonces el campo eléctrico fasorial, ¿verdad? Sabemos que eliminamos esto. Y entonces, al eliminar esto y al mandar a esto a la amplitud, ¿verdad? El fasor se escribe así. Primero que nada, vamos a denotar el fasor con el subíndice S, ¿verdad? Tenemos un X, le vamos a poner el subíndice S. Vamos a usar la amplitud compleja. Ven aquí el EX sub 0, aquí está el EX sub 0. Por E, entonces, fasores, eliminamos la frecuencia. Y vamos a tener menos JK sub 0Z. De una vez aquí ya lo generalicé, digamos, e incluí la parte que viaja a la izquierda, ¿verdad? Con la amplitud, la otra, ¿verdad? Obviamente ahí va a haber otra amplitud compleja, ¿verdad? Que sería el X sub 0', que es igual a la magnitud de X sub 0', por E a la J phi 2, ¿verdad? No está escrito por ahí, pero es algo que se espera que ustedes puedan obtenerlo fácilmente, ¿verdad? Entonces, si es algo que se espera obtenerlo, ¿verdad? Y que lo puedan extrapolar ahí sencillo, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Ok, entonces ahí tenemos la expresión fasorial. Esa expresión fasorial incluyó, bueno, también la propagación en menos z, ¿verdad? Que es esta, la propagación en menos z, eso ya se los decía. Y también podemos extrapolar y de una vez escribir el campo magnético fasorial.
Nuevamente HY, ¿verdad? Porque la componente Y, la S, para indicar un fasor, así los vamos a indicar. Un HY, ¿verdad? Que es una amplitud compleja también, ¿verdad? Entonces ahí de igual manera un HY0 es igual a HY0, ¿verdad? Por E a la J con Φ1, ¿verdad? Que pueda tener ahí. Bueno, si no le quiere dar suficiente generalidad, casi que debería escribir como un Φ3, ¿verdad? Porque no siempre las fases del campo eléctrico y del campo magnético son iguales. En el vacío sí, pero bueno, alguna fase. Y bueno, tenemos aquí también para el otro campo. Y para los que no entiendan esta referencia, porque son muy jóvenes, ¿verdad? Pueden chequear lo que es Star Trek, una serie de geeks de los 80. Tenían una fase, el de Set Phasers to Stun, ¿verdad? Esto es lo que le llamaban el phaser, que se escribe igual que el fasor, con el cual trabajamos. Bueno, aquí tenemos estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones sí son importantes. Son importantes porque entonces me dice las expresiones fasoriales con las cuales vamos a trabajar. Y entonces tengan las claves. ¿Alguna pregunta? Parece que estamos bien. Bueno, avanzamos acá. Algo que es importante. La derivada de un campo respecto al tiempo es, vean lo siguiente, cuando nos aparecen derivadas, esto es por algo que suele aparecer y nos va a facilitar un poco la vida más adelante. Cuando tenemos derivadas para nuestros campos, entonces sería la derivada del campo, ¿verdad? Que está la magnitud, el coseno omega t, ¿verdad? Etcétera. Si yo derivo eso, la derivada de un coseno es un menos seno, ¿verdad? Entonces del coseno sale un menos aquí. Como es una derivada temporal, lo único que depende del tiempo aquí es el término omega t, entonces sale la constante omega, ¿verdad? X sub 0 seno de lo mismo que está ahí. Esto, digamos, es lo mismo, uno puede ver que la parte real de j omega, en este es el fasor, multiplicado por ella la j omega. Si uno hace eso, ¿verdad? Digamos, si uno desarrolla esto, digamos, perdón, acá. Si uno desarrolla esto, si uno toma el fasor, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, y esta es la parte real de j omega por el fasor. ¿Cuál es el fasor? El fasor es x sub 0 por e a la j phi 1, ¿verdad? Por e a la menos j k sub 0 z. Ven que este es el fasor, ¿verdad? Esto aquí está la amplitud compleja y aquí está el fasor, ¿verdad? Entonces esto es el fasor. Y luego hay que multiplicar por e a la j omega t, ¿verdad? Cuando uno hace eso, entonces toda esa expresión que está ahí es, voy a dejarla igual, j omega por x sub 0 por e, uno solo, puedo acomodarlo a conveniencia, omega t menos, aquí habría un j afuera, ¿verdad? Pues estos tres tienen j, k sub 0 z, más phi 1, lo llevo ahí, ¿verdad? Y cuando yo digo que tengo esto, aplico Euler aquí, ¿verdad? Entonces, esto es la parte real de j omega x sub 0 por coseno de omega t menos k sub 0 z más phi 1 más j seno de omega t menos k sub 0 z más phi 1. Bueno, ahí estoy haciendo como toda
la demostración. Vean que cuando yo multiplico todo esto tiene un J aquí, ¿verdad? Entonces, este J, al yo multiplicarlo, me va a quedar con el coseno. Eso va a ser parte imaginaria. Pero cuando yo multiplico este J por este, ¿verdad? Me va a quedar por J por J menos 1. Entonces, vean que la parte real va a venir de aquí, porque cuando yo multiplico J por J se me va. Entonces, ¿cuál es la parte real? La parte real va a ser el menos 1, que me va a sacar un menos omega, ¿verdad? Menos omega por x sub 0, ¿verdad? Que está ahí, por seno de todo eso. Omega t menos k sub 0 z más phi 1. Entonces, esto es igual a esto. Estas son las demostraciones que usualmente los libros no ponen, que usualmente uno no explica, pero de vez en cuando las explica para que ustedes vean que no hay cosas raras ahí, ¿verdad? Ustedes deberían pasar por esas explicaciones para entenderlo bien. Entonces, ¿qué nos damos cuenta ahí? Que la derivada temporal de la expresión de campo es igual a tomar el fasor de x sub 0 y multiplicarlo por j omega en el mundo fasorial. Cuando uno pasa al mundo temporal, digamos, siempre tiene que multiplicar por e a la j omega t y obtener la parte real, ¿verdad? Pero aquí uno se da cuenta de eso. Entonces, ¿para qué es todo este procedimiento? Para decir finalmente que la derivada temporal del campo de x de t es el equivalente, ¿verdad? O es igual a tomar la parte real de el fasor multiplicado por j omega y e a la j omega t, lo cual en el mundo fasorial es esto, ¿verdad? Eso sería como en el mundo fasor, por así decirlo. Como el mundo fasor. Entonces uno puede concluir que la derivada de un campo, ¿verdad? En este caso campo eléctrico, pero aplicaría igual para el campo magnético, respecto al tiempo, es equivalente a multiplicar el fasor correspondiente por el factor j omega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es como en el mundo fasorial. Eso nos va a ayudar muchísimo, porque por ejemplo, cuando yo tengo esta expresión, aquí tengo una derivada de campo respecto al tiempo, ¿verdad? Esto viene de una de las ecuaciones de Maxwell. No les interesa, digamos, ahorita no es de interés la expresión, aquí no se puede porque esta no es derivada temporal, ¿verdad? Esto es una derivada espacial respecto a z. Pero entonces, yo puedo decir que, pasando a notación fasorial, digamos, vean que esto no es fasor. Esto está de una expresión normal. Pero cuando yo lo paso a fasor, entonces yo nada más agarro la derivada de x en el tiempo y escribo el campo fasorial y multiplico por j omega, nada más. La otra expresión no le puedo hacer eso, nada más expreso el campo de forma fasorial. Ahí está h y s. Eso va a ayudar mucho, digamos, va a simplificar un montón de cosas, bueno, tal vez no un montón, va a simplificar varias cosas en los análisis posteriores, porque entonces en lugar de enfrascarnos en ponernos a hacer las derivadas de tiempo, incluso algunas expresiones grandes, simplemente va a llegar el punto donde decimos, aquí hay una derivada temporal de campo. Listo, escribo el fasor y multiplícalo por j omega, nada más. Y todo el resto expréselo como fasor, que para nosotros es ponerle una S a las cantidades. Ok, ¿alguna pregunta? Parece que no. Entonces, de ahí obtenemos las ecuaciones de Maxwell en forma fasorial. ¿Cómo son esas ecuaciones? Bueno, y el rotacional, el campo fasorial, eso tenía una derivada temporal de h, entonces hs por j omega, queda ahí. Este también, había una derivada, ¿verdad? En las ecuaciones.
ustedes revisan las ecuaciones anteriores, de hecho eso sería un buen aporte aquí, agregar las ecuaciones de Maxwell para comparar. Ok, pero bueno, eso se tienen ahí porque digamos la ecuación en este caso es que el rotacional, digamos la ecuación ahí es que el rotacional, no, sin fasor de es igual a menos mu sub 0 de h de t. Así es como se ve la ecuación. Entonces, esto es una derivada temporal. Entonces, cuando uno lo convierte, nada más le pone la s de fasor al e. A h, pues también le va a poner la s, ¿verdad? Y multiplica ese hs por j omega. Entonces, queda de esa forma. Esta otra, la ecuación de esta es que el rotacional de h es igual a epsilon sub 0 de dt. Entonces, cuando uno hace el cambio fasorial basado en lo anterior, le pone hs ahí, s multiplicado por j omega. Estos quedan igual, nada más lo único que se hizo fue ponerle s y hs, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que tenemos. Ahí tal vez nada más aclarar nuevamente, seguimos en el vacío, ¿verdad? Por eso es que esta sigue siendo 0. Si no estuviéramos en el vacío, tuviéramos una densidad de carga, pues no sería 0. Pero eso es lo que tenemos ahí. Entonces ahí tenemos ese set de ecuaciones, ¿verdad? Y bueno, uno voy a cerrar aquí, aplicando las restricciones de que apunten en X, H en Y y que se propagan en Z, entonces las ecuaciones se pueden convertir, ¿verdad? Este rotacional termina siendo esta derivada nada más. Ahí. De ahí se despeja H y S, ¿verdad? Puedo despejar aquí. Veo ahí, aquí no puedo aplicar lo anterior, ¿verdad? Porque estas son derivadas espaciales. Y se sustituye el X, ES, ¿verdad? Y se deriva acá. Eso no es nada del otro mundo ahí. Hay que derivar respecto a Z, ¿verdad? Entonces por ahí baja el menos JK0. Y obtenemos ese HYS. Vean que aquí no hay ninguna magia, digamos, de esta ecuación fasorial. Le aplicamos las restricciones. Desde este rotacional lo que me queda es esto. Despejo HYS. Del X que tenemos lo sustituimos y se deriva, ¿verdad? Como son exponenciales, es básicamente bajar el menos JK0, ¿verdad? El menos JK0 que baja por ahí. Esta expresión es lo que teníamos por ahí. La otra parte de la expresión queda absolutamente igual. Ahí se hace un jueguillo de variables, ¿verdad? Se agarra este menos JK0 sobre menos J omega sub 0, ¿verdad? Que es esto que está aquí. Y se sustituye, ¿verdad? El K0 es igual, bueno, obviamente el menos con menos, el J con J, ¿verdad? El K0 omega sobre C. Entonces me queda omega sobre omega sub 0. Se me van estos, ¿verdad? Queda un C abajo que es igual a la raíz de esto. Y esto se puede escribir como E sub 0, ¿verdad? Sobre mu sub 0, ¿verdad? Porque hago un mu cuadrado ahí. Eso es porque entonces esa constante se puede sustituir por esta raíz. Cuando hago la sustitución con esa raíz, entonces puedo escribir simplemente que el E sub 0, ¿verdad? Por la constante que está aquí. Por el E a la menos JK0, ¿verdad? Hay un menos, este menos se iba con este, ¿verdad? Pero este menos sí se propagaba aquí, entonces por eso queda un menos acá. Esta es la expresión, este exponencial tiene un menos, este tiene un más, ¿verdad? Entonces este es el que se mueve en dirección más z, y este es el que se mueve en dirección menos z. Y finalmente, voy a cerrar el temito, van a dejarlo ahí guindando. Se establece que HYS, ¿verdad? Esta es la misma ecuación que teníamos anteriormente. Es igual a esto, ¿verdad? Que obtuvimos. Y en términos generales,
eso tiene que ser igual a la amplitud de HY y HY', ¿verdad? Entonces de ahí podemos establecer que esta magnitud y esta magnitud son iguales, ¿verdad? Es lo mismo. Y esta otra, con todo y menos, es igual a esta. Por lo que, y bueno, eso es a la expresión en el tiempo, ¿verdad? O sea, yo lo puedo llevar. En realidad esta igualdad no es tan cierta, ¿verdad? Debe ser como una flechita, ¿verdad? De que ahí yo puedo pasar a ese otro lado. No es que sean iguales porque las expresiones fasoriales no es que sean iguales, son como equivalentes, ¿verdad? Entonces, hay que sustituir eso ahí. Nada más para que tenga precisión, ¿verdad? Bueno, pero de ahí se puede obtener esa expresión. La cuestión es que entonces es muy obvio que el HY sub 0 es igual a esto, X sub 0 y esta raíz, ¿verdad? Y también es obvio que entonces, si yo despejo, ¿verdad? Mando el H para abajo, entonces aquí me queda al revés, ¿verdad? Mi sub 0 arriba, epsilon sub 0 acá. Tengo esto, vean las unidades. Campo eléctrico son voltios sobre metro, ¿verdad? Campo magnético son amperes sobre metro, metro seguiría para arriba. Entonces ahí se cancelan metros con metros y me quedan voltios sobre amperes. Eso es igual a ohmios. Debido a eso, es que esa constante, esa raíz de mu sub 0 epsilon sub 0, que es el cociente de campo eléctrico sobre campo magnético, tiene unidades de ohmios y es la constante que me relaciona las magnitudes de campo eléctrico y campo magnético. Y se le llama impedancia intrínseca del medio. Ese es el nombre que tiene. En este caso, la del vacío es numéricamente igual a aproximadamente 120 pi o 377 ohmios. Este es un valor relevante. Esta fórmula es importante, muy importante. Esta constante es importante, la vamos a estar utilizando. Si ustedes agarran los valores, buscan mu sub 0, epsilon sub 0, les va a dar aproximadamente eso. Y eso es relevante. Eso a partir de ahí. Del otro lado, es la misma constante con una diferencia. Es esta. Hay un menos por ahí. Para la dirección menos z, ¿verdad? Porque esta es la que da menos z, ese eta sub 0 es igual a menos x sub 0 hy sub 0 prima. Y de repente aparece ese menos, y uno es así como, ¿cómo? ¿Por qué aparece un menos? ¿Será que hay algo malo? ¿O qué? ¿Verdad? Y vean que son unidades de ohmios, entonces es muy raro que aparezca un menos. ¿Por qué aparece un menos? Sí, ya nos han dicho que las resistencias negativas no, ¿verdad? Y demás. Bueno, lo que ocurre es que esa onda pasa lo siguiente. Vean con la propagación de la onda en más z. Esta es la propagación en más z. En más z tenemos x, hy y la propagación, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Ok, entonces, eso es lo que tenemos para la onda que se mueve en más z. Pero para la onda que se mueve en menos z, resulta que los campos son así. Después tenemos que definirlo mejor por qué eso ocurre, pero resulta que cuando el campo se mueve así, el, el campo magnético cambia de dirección y queda negativo. Siempre para nosotros nuestra referencia va a ser el campo eléctrico, entonces el campo eléctrico queda igual, pero lo que se propaga acá, ¿verdad? Esto es en menos z, esto es en más z, y entonces este campo está apuntando en dirección menos hy. Como está apuntando en dirección menos hy, se considera negativo, ¿verdad? O sea, usualmente si yo tengo un campo, ¿verdad? Para decir que algo apunta en menos y, es más fácil decir
menos a Y, ¿verdad? Yo digo mejor negativo en dirección a Y. Yo también podría decir apunta en dirección A de menos Y, ¿verdad? Como vectores unitarios, usando vectores unitarios. Pero usualmente eso nadie lo pone, ¿verdad? Más fácil trabajar solo con el vector unitario en Y positivo y cuando algo apunta en menos Y, le pongo negativo. Bueno, eso es lo que ocurre aquí. HY apunta en dirección menos a Y. Y entonces es negativo. Entonces simplemente el menos que aparece aquí para la onda que se mueve en otra dirección es porque este campo de aquí, SHY, es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque apunta en dirección menos a Y. Entonces este menos se va a cancelar con el de HY. A lo que voy con eso es que este es el único valor de eta sub 0, ¿verdad? Este es el único valor de eta sub 0 aquí para el vacío, ¿verdad? Y eso es lo que se maneja ahí. Simplemente. Y listo, ¿verdad? Entonces, tener claro eso y tenerlo muy claro, son constantes que hay que tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta definición de impedancia. Parece que estamos. Bueno, yo sé que me pasé un poquito con el tiempo, pero quería cerrar esta explicacióncita. Me pasé en el sentido de que siempre me gusta hacer un pequeño break a la mitad, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, hagamos un descansito pequeño, usualmente y parecido, ¿verdad? Obviamente vamos a terminar a la misma hora. Me excedí aquí, pero la segunda parte es un poquitín más corta. Entonces son las 4:03. Reiniciamos ahí. Bueno, 4:10. Profe, Sí, no va a mencionar lo de la tutoría. sí, voy a mencionarlo cuando volvamos Ah, ok. para descansar un poquito ahorita. Está bien, pero gracias Darío. Sí, sí lo voy a mencionar apenas volvamos. Gracias. Ya casi volvemos. En cuanto a las tutorías, lo que les quería comentar, bueno, les pasé, les envié un correo, también al grupo de WhatsApp, envié un enlace con una encuesta para definir los horarios de tutoría y espero pues que los completen. Vi que bastantes ya participaron, pero bueno, yo esperaría más en realidad. Recuerden que llenar esa encuesta no los está comprometiendo a llevar la tutoría. La tutoría probablemente la semana que viene ya estemos iniciando. Va a ser en el formato que les dije el otro día, la clase, bueno, la segunda clase, que fue cuando explicamos esto. Llevan la tutoría, quienes se comprometan a llevarla, se les va a enviar un pequeño contrato para que muestren su anuencia a la modificación de la nota, donde la nota tendría un componente por tutoría. Entonces, la nota normal, digamos, del curso, que a base de los 2 exámenes y el 20% de tareas, proyectos o quizzes, eso se multiplicaría por 0.9 y la nota de tutoría que obtengan pues, por 0.1. Recuerden que la tutoría no se les califica ejercicios buenos, se les ponen ejercicios por semana, se tienen que resolverlos, pero no se les califica que estén buenos. Lo que se les califica es que los presenten con una solución razonable en el sentido que lo hayan hecho. Incluso pueden no llegar al final de un problema, pero tiene que verse muy bien, ¿verdad? Que cuáles son sus dudas y por qué no llegaron, ¿verdad? Todo eso está bien, se toma en cuenta. Entonces la tutoría se vuelve sencilla en realidad, de trabajo constante y les asegura ahí un 10%. Yo diría que muy fácil de ganar porque es con el trabajo que tienen que estar haciendo todas las semanas. Se obligan a
trabajarlo de esa manera. Entonces, como les digo, no los obliga a nada. Sí, usualmente la primera tutoría es como una tutoría de ahí de prueba, ¿verdad? Donde pueden asistir a la tutoría, pues para que vean a ver si les gusta la metodología y demás. Entonces, hay un chance para asistir y ver antes de enviar los contratos y comprometerse. Entonces, lo que sí quisiera es de que llenen el horario, porque a partir de ahí se va a escoger un horario. Hay 4 horarios de preferencia en esa encuesta. 2 por cada tutor. Lo que se va a elegir es un horario por tutor, el que tenga más votos, al final de cuentas, ¿verdad? Es un asunto meramente pues, ahí democrático en cuanto a la cantidad de votos. Entonces, porfa, pues revisen ahí el enlace y los que no han llenado, pues puedan participar de la encuesta esta para definir el horario de tutoría. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto de la tutoría, alguna duda que quisieran aclarar. Les escucho si hay algún aspecto. Parece que no. Bueno, entonces les estoy hablando más adelante acerca de las tutorías, digamos, ya cuando se defina el horario y demás, probablemente ya para este viernes. Y como les digo, usualmente la primera tutoría es, dado que por un lado no hay el tiempo suficiente para que la puedan preparar, es una tutoría como de asistir y ver un poco ahí algo del trabajo, que hablen del tutor y ya ahí deciden si quieren firmar el contrato. Bueno, continuemos. Estamos aquí en esta parte donde definimos la impedancia intrínseca del medio, ¿verdad? En este caso el medio es el vacío y tiene un valor muy específico. Veremos más adelante que cuando no estemos hablando de un medio como el vacío, ¿verdad? Simplemente se habla de eta, no de eta sub 0, sino solo eta de un medio determinado, y es igual a la raíz pues del mu y del epsilon del medio, porque son constantes del medio. Entonces, nada del otro mundo, ¿verdad? Acá les digo que cuando ustedes hagan sus notas y trabajen, traten de hacer el rabito de eta bien largo, así como exagerado. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a estar trabajando con lo que se llama el índice de refracción n. Y hay ecuaciones que contienen a eta y a n juntos. Y vieran que a veces la gente se confunde. ¿Por qué? Porque a veces hacen así como, hacen un eta con un rabito muy corto, ¿verdad? Entonces hacen un eta como así y hacen un n como así. Y en la carrera que están escribiendo se les confunde. Lo he visto. Entonces, bueno, yo usualmente lo que les pido es que hagan así uno como bien larguito. Entonces, para que lo trabajen de esa manera. Ok, avanzando. Podemos visualizar el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Cómo los visualizamos? Digamos, aquí hay algunas pequeñas reflexiones acá, por eso es la última lámina, pero no avancé acá porque quería hacer algunos comentarios. Esto es el campo eléctrico nada más. Esta imagen así, bueno, podría ser campo magnético también, pero como el campo eléctrico lo definimos en dirección X, pues digamos que este es el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el X. Usualmente lo graficamos aquí como en el inicio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el campo, ¿verdad? Vean que esto es Z. Esto es como tomarle una foto, ¿verdad? Entonces, es decir, en un tiempo constante, el campo se ve así. Entonces, se ve de esta forma. Usualmente iniciamos acá porque usamos la función coseno. Eso lo vimos hace un rato, ¿verdad? Utilizamos un coseno de omega t menos k sub 0 z. Vean que aquí ya quité la fase. La fase no es así como relevante. Entonces lo ponemos acá. Aquí tenemos el campo eléctrico. Debido a la onda plana uniforme, que yo les decía, es una idealización, ¿verdad? Que se extiende y demás. Esa onda, digamos, se entiende
que como esos son planos uniformes, infinitos, como se veía en una de las primeras imágenes, este vector, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Este vector que está aquí, está presente en todo punto, ¿verdad? A lo largo aquí de, de cualquier punto, ¿verdad? Entonces es lo que viene por acá y es el vector que se ve aquí. Y también se ve hacia arriba. Recuerden que la longitud de un vector se usa usualmente pues para indicar intensidad y tiene relevancia cuando lo comparo con otros vectores, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Aquí van más pequeños, aquí unos para abajo que son negativos, entonces aquí, digamos, esto lo que quiere decir es que es el máximo. Pero eso es lo que dice, no quiere decir que el campo va de aquí hasta aquí espacialmente y que aquí ya no hay nada. No, existe un campo eléctrico en toda la longitud, ¿verdad? La onda plana, de una magnitud constante, ¿verdad? Entonces ese campo está aquí, está para arriba, etcétera. Entonces, existe todo un plano que yo puedo definir en este punto, ¿verdad? Es un plano grande que existe aquí, ¿verdad? Bueno, aquí no me quedó muy bien, representado por un vector, digamos, de ese tamaño. Y de igual manera existen planos para el otro vector, ¿verdad? En todos los demás puntos existen planitos, por eso es que se llama onda plana uniforme, porque define esos planos, ¿verdad? La onda es plana además, y es uniforme en esos planos, ¿verdad? Es una idealización porque, digamos, ya en un caso real, yo me voy hasta infinito para arriba, eso no se ve así, ¿verdad? O me voy infinito para otro lado y no ocurre así. Sin embargo, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en las cercanías de una antena, por ejemplo, una antena percibe las ondas de campo, digamos que el campo está viajando a ella, pues, más o menos así, ¿verdad? Las ondas de campo viajan acá y cuando llegan a ella, aunque tengan una curvatura, aunque tengan lo que sea, en ese espacio pequeño, ella percibe las ondas como si fueran una onda plana uniforme. Eso es por la dimensión que tenemos, ¿verdad? Imagínense ustedes el volcán Irazú, ¿verdad? Y ahí hay antenas en el volcán Irazú y aquí estamos en la capital, ¿verdad? En el Valle Central, en algún lado. Entonces esas ondas empiezan a expandirse aquí. Y entonces cuando llegan a alguna antenita de algún punto por acá, lo que percibimos es una parte tan pequeña del campo que lo que percibimos aquí es una onda plana uniforme. Por eso, no obstante que esto es teórico, digamos, la onda plana y demás, explica perfectamente para las condiciones de la vida real. Para la mayoría de condiciones. Ahora ya, si uno quisiera hacer un análisis del campo eléctrico a nivel de todo el país, por ejemplo, bueno, y de repente sí vamos a encontrar diferencias entre el vector que está, no sé, en Limón, ¿verdad? Respecto al que está en Guanacaste o algo así, pero vean que eso no suele tener utilidad práctica, usualmente eso. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, la otra visualización es la siguiente grafiquita que... bueno, aquí está para el campo magnético, es lo mismo, ¿verdad? Estas son verticales porque son para el campo eléctrico, ¿verdad? Estas son horizontales porque es para el campo magnético que está orientado en Y. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Aquí están las de campo magnético y están aquí, van arriba, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y a la hora de ponerlos juntos, tenemos esa gráfica. Tenemos esa gráfica. Esa gráfica, ¿qué es lo que me muestra? Me está mostrando los vectores de campo. En este caso, bueno, con una función seno porque empiezan en cero, ¿verdad? Pero eso no es relevante, digamos. Se elige una función coseno, usualmente por facilidades en la matemática, pues puede ser una función seno. Pero lo que es relevante es que aquí va el campo eléctrico, ¿verdad? Ese sí está indicado. Campo magnético, pues aquí está indicado, ¿verdad? Están en fase. Recordemos que esto está en el vacío, ¿verdad? Porque es el caso que estamos trabajando. En el vacío tenemos la característica de que los campos están en fase. Después veremos que los campos se pueden desfasar.
Y entonces, donde hay un máximo de campo eléctrico, como aquí, pues ahí, digamos, si yo bajo por ese vector, llego aquí, ¿verdad? Están a 90 grados y hay un máximo de campo magnético, ¿verdad? Donde hay un cero para ambos, ¿verdad? Un máximo en la otra dirección, ahí está. Entonces, así es como se ve una onda plana uniforme, ¿verdad? Y aquí la propagación, en nuestro caso, se está moviendo en dirección Z. Ese es el movimiento aquí. Y así es como hay que visualizar, digamos, la onda plana uniforme en su campo eléctrico y magnético, campos que están en fase. Para nosotros, en campo eléctrico en X, campo magnético en Y y propagación en Z. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que tenemos hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, con eso terminamos esta presentación. Yo en el TEC Digital ya les subí la siguiente presentación, que lo que hace es analizar la onda ahora en otros medios. Uno empieza, digamos, con los casos más sencillos. Empezamos con el campo en el vacío. El vacío es muy fácil de describir. ¿Por qué? Porque las constantes son muy sencillas, la impedancia intrínseca son 377 ohmios o 120 pi, los campos eléctricos y magnéticos están en fase, nada consume energía, todo es muy fácil. El siguiente paso es pasarse a dieléctricos. Dieléctricos usualmente es como conocemos a lo que son aislantes. El dieléctrico se caracteriza, pues inicialmente, porque tiene una conductividad de cero, ¿verdad? Es un material no conductivo. Sin embargo, tiene algunas características interesantes que son diferentes del vacío. Vamos a pasar acá y después vamos a pasar a materiales que sí son conductivos. Entonces es como el estudio normal que se hace de las ondas, pasar del medio más simple, que es el vacío, a irse a medios más complejos, que son los que absorben energía y demás, y es parte de lo que estamos viendo ahorita. Primero, materiales dieléctricos. El material dieléctrico, ¿verdad? Es el que tiene muy baja o nula conductividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene cargas libres. Los átomos son neutros, ¿verdad? Y lo que sigue tienen es que cuando se les aplica un campo eléctrico, pues se polarizan. Entonces tenemos campos, ¿verdad? Tenemos, bueno, aquí se ponen como en dos placas, como un capacitor, ¿verdad? Un capacitor está entre las dos placas, lo que tiene es un dieléctrico. Cuando se le aplica el campo eléctrico, pues se polarizan las moléculas, ¿verdad? Pero no hay conductividad. Como les digo, un ejemplo muy bueno es el de un capacitor. Usualmente el capacitor viene aquí, ¿verdad? Entonces es el dieléctrico y al aplicarle un campo eléctrico, pues sus partículas se alinean, básicamente, ¿verdad? Entonces aquí está con la aplicación de un campo eléctrico, ¿verdad? Aquí está sin campo eléctrico. Bueno, eso es lo que es un dieléctrico. Dentro de lo que vamos a ver, vamos a considerar materiales homogéneos e isotrópicos. Aquí vale la pena mencionar un poquito, ¿verdad? El material homogéneo es aquel donde sus constantes epsilon y mu, o sea, permitividad y permeabilidad, son constantes en todo el material. Entonces, en un campo homogéneo, pues yo me ubico en cualquier punto y las constantes E y mu son iguales en todos los puntos. Mientras que si yo me voy a un material heterogéneo, de en un lado tienen un valor y en otro lado tienen otro valor, ¿verdad? Entonces, obviamente un material heterogéneo es más complicado de analizar porque entonces las constantes se vuelven en función de la posición dentro del material y es más complicado. Entonces, la homogeneidad para nosotros va a ser muy buena, ¿verdad? Entonces, pensamos en que tenemos algún tipo de bloque donde se mueve el campo y entonces nada más consideramos un epsilon y un mu a lo largo de todo el material. Listo. Entonces, en ese sentido, pues eso nos facilita mucho
la vida. Vamos con la otra parte, isotrópicos. Cuando hablamos de un material isotrópico, es aquel donde E y mu son constantes independientemente de la orientación del campo aplicado al material. O sea, da lo mismo. Entonces, un campo isotrópico es que es una estructura tan uniforme que independientemente de la dirección en la que apunten los campos, ya sean eléctricos o magnéticos, pues sus valores son iguales. Un campo anisotrópico, que es el que no vamos a ver, es aquel donde las constantes dependen de la dirección del campo. Entonces, en un anisotrópico, por ejemplo, yo puedo tener en esta dirección, pues puedo tener un mu y un epsilon, ¿verdad? Determinados, pero si el campo apunta en otra dirección, el mu y el epsilon varían. De igual manera, el estudio de un campo anisotrópico es mucho más complicado que uno isotrópico, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos es importante tener claro qué es lo que estamos estudiando para, digamos, en términos generales, en la naturaleza, los materiales son heterogéneos y anisotrópicos. Sin embargo, generalmente uno puede hacer muy buenas aproximaciones de materiales homogéneos e isotrópicos. Y entonces nos vamos a quedar con eso. Entonces, eso, bueno, ahí para empezar. Ahora, ya esto estaba como en el repaso, pero lo vuelvo a mencionar por acá. Permeabilidad. Recordar es la capacidad de un material de establecer o atraer o concentrar líneas de campo magnético en él. Eso es lo que decimos como permeabilidad. Entonces, uno lo ve aquí, ¿verdad? Esta fórmula es la que nos dice el significado de la constante. Yo tengo un campo magnético, intensidad de campo, por ahí, ¿verdad? Entonces, la densidad de líneas es igual a la constante de permeabilidad por ese campo, ¿verdad? Entre más alta sea la permeabilidad, quiere decir que más líneas atrae. Entonces, esta imagen por ahí andaba, ¿verdad? El repaso estaba. Aquí tenemos el campo, entonces para un mu alto, él atrae líneas hacia así. Entonces la densidad es alta ahí, mientras que fuera pues no es alta. Y aquí es con una permeabilidad más baja y aquí es una permeabilidad menor que 1 y más bien repele líneas, ¿verdad? Entonces por un lado tenemos atracción y otro lado que repele líneas. Estos son los materiales que se llaman magnéticos, como los ferromagnéticos. Los hechos de hierro son ferromagnéticos. Es una característica que tienen. Como referencia utilizamos el valor del vacío, 4pi por 10 a la menos 7 Henry metro. Okay. Ahora, la permitividad es lo mismo, pero respecto al campo eléctrico, ¿verdad? Cuantifica la respuesta del medio ante la presencia de campo eléctrico, ¿verdad? Y la capacidad de ordenar las cargas o polarizar el material. Es al final prácticamente lo mismo. Se ve aquí, ¿verdad? Esto es la densidad o la cantidad de líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, a mayor epsilon se establecen más líneas de campo en el material. Y entonces utilizamos materiales en ciertos casos cuando queremos atraer líneas, ¿verdad? Que tengan alta permitividad. Utilizamos de igual manera el vacío, ¿verdad? 8.854 por 10 a la menos 12 paradios sobre metro. Ok, eso es como para tener esa idea, ¿verdad? De esos dos materiales, esas dos constantes. Ambas constantes se referencian al vacío, ¿verdad? Para manejarlas con números más simples, los cuales son valores relativos. Entonces aquí es importante, ¿verdad? El mu r es igual a mu sobre mu sub 0, epsilon r, epsilon sobre epsilon sub 0, ¿verdad? Y los valores suelen ser iguales o mayores que 1. Usualmente epsilon sub 0 es el valor más pequeño. Y entonces ahí uno encuentra, ¿verdad? Entonces con esto uno encuentra valores de mu r, qué sé yo, 1 es para el vacío, por ejemplo, ¿verdad? Pero puede tener uno un mu r de 4, un mu r
un material alto ya son 8, por ejemplo. En el caso de epsilon R, también, ¿verdad? Epsilon R igual, no sé, 3, epsilon R igual 5.2, valores más bonitos con los cuales trabaja. Entonces esa es la idea de tenerlos ahí. Ok, entonces bueno, ahí tenemos la definición de sus valores relativos, ¿verdad? Lo cual es relevante de tomar en cuenta. Y son sus valores relativos. Ok. Ahí lo que hace falta es como subrayar un poquito ese título. Ahora, resulta que la permeabilidad y la permitividad también se puede modelar como un número complejo. Porque resulta que por los fenómenos internos dentro de los materiales, algunos que se llaman electronligados, oxidación iónica, relajamiento dipolar y otros, se puede hacer un modelo de valores complejos. Estos son modelos físicos, no vamos a entrar en el detalle de ellos, pero sí se sabe, digamos, que se puede tener una permeabilidad compleja, de esa manera, y también se puede tener una permitividad compleja. El modelado de ellos es de esta manera, ¿verdad? Es decir, que tenemos un mu que es igual a una parte real, mu prima, menos j y una parte imaginaria, mu prima prima, la cual se puede establecer también a nivel de valores relativos, ¿verdad? Entonces, mu sub 0, entonces mu r relativo prima, menos j mu r prima prima relativo, ¿verdad? Bueno, el r es relativo. Y para epsilon lo mismo, con estos valores que están acá. El menos es parte del modelado, igual no vamos a entrar en discutir esos detalles, vamos a trabajar de esta forma. Sin embargo, la permeabilidad compleja, o sea, esta que está acá, se da en materiales ferromagnéticos, usualmente materiales de este tipo, ferromagnéticos, que no se ven en este curso. ¿Por qué no los vemos en este curso? Porque este curso es como enfocado más que todo a lo que es transmisión de campos eléctricos, porque son los que se usan para comunicaciones eléctricas. Entonces, el estudio de materiales ferromagnéticos no es algo que solamos hacer aquí, sino trabajamos con materiales que no son ferromagnéticos, ¿verdad? Tampoco son diamagnéticos. Diamagnéticos es el que repele las líneas, sino con materiales simplemente que usan un mu igual a mu sub 0. Entonces, en este curso, a menos de que se diga lo contrario, ¿verdad? Siempre vamos a asumir mu igual a mu sub 0. A nivel de problemas de examen, ustedes van a encontrar, muchas veces no está definido o sea, explícitamente la permeabilidad de ningún lado se dice. Entonces, asuman mu sub 0. Siempre, a menos de que se diga algo diferente, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. La permeabilidad sí se considera compleja. Entonces, este valor que está acá, lo vamos a trabajar y vamos a ver el efecto que tiene esto en las ecuaciones que ya tenemos en realidad. Y vamos a notar qué es lo que ocurre. Y eso es algo que ocurre también en los dieléctricos, por eso la parte que estamos. Entonces vamos a considerar el efecto de esta permitividad compleja en la propagación de onda. La ventaja es que ya empezamos a utilizar las ecuaciones que teníamos. Para la onda en el vacío, se estableció el número de onda en el espacio libre, ¿verdad? K sub 0, omega, raíz de mu sub 0, epsilon sub 0. Esto lo vimos recién, ¿verdad? La vez pasada, ¿verdad? Porque decíamos que K sub 0 es igual a omega sobre V y V es igual a 1 sobre mu sub 0, epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces cuando sustituimos nos queda de esta manera. Todo bien. Yo les decía, cuando nos salimos del vacío, digamos, utilizamos otros valores, bueno, ya vimos que mu sí va a seguir siendo mu sub 0, aunque generalmente no nada más escribe mu, y a la hora de sustituir, pues pone el valor de mu sub 0. Pero para epsilon sí podemos considerar el valor complejo. Entonces,
para un material diferente, vean que ya no es K sub 0, sino solo K. Ajá. Mu, bueno, raíz de mu por epsilon. Le quitamos los subceros que son característicos del vacío. Y ahora vamos a considerar la permeabilidad compleja. Considerarla, ¿qué es? Bueno, poner el modelado. Epsilon prima menos J, epsilon prima prima. Entonces ahora tenemos un K más general, digamos, más amplio, porque el de vacío en realidad es un caso muy específico. Ahora tenemos un valor más general. Entonces, ahí vamos a trabajar con ese valor que está ahí. Ok. Ahora, eso conlleva a que ese número de ondas sea complejo, ¿verdad? Porque vean que tiene un J por ahí. Eso, digamos, el hecho de que tenga un número complejo, pues se suele modelar así. Se dice que, digamos, el número de onda al K se le llama, digamos, esto es por facilidad, que ese JK entonces se dice que es igual a alfa más J beta. Y ahorita vamos a ver el significado. Esto es pura conveniencia, digamos, la forma en que está desarrollado esto. Algunos libros a JK se llaman gamma, así. Nosotros vamos a utilizar JK, pero bueno, también se utiliza el gamma, algunos libros lo usan así, de hecho, alguna de las referencias que vamos a ver más adelante lo usa así, pero nosotros en términos generales nos vamos a casar con el JK, pero es bueno que lo sepan. Las unidades de esto son metros a la menos 1. Aquí no ha cambiado nada. Antes yo les había dicho que eso tenía unidades de radianes metro, ¿verdad? O sea, radianes por metros a la menos 1, ¿verdad? Recuerden que el radián no es una unidad del SI, ¿verdad? Recuerden que el radián se pone siempre que aparece la constante pi. ¿Y qué es pi? Pi es un cociente entre la circunferencia y el diámetro del círculo, ¿verdad? Eso es lo que se maneja. Es el cociente entre eso, porque esto es igual a 2πr y esto es igual a 2r, ¿verdad? Entonces esto es igual a pi. Y como tal, el radián, o sea, en el SI es adimensional. Es adimensional porque es una distancia entre otra distancia. De ahí que el radián no es una unidad, ¿verdad? Simplemente usamos la palabrita radián para saber de lo que estamos hablando. Y suele ser cuando incluimos la constante pi por ahí, le ponemos radián. Y entonces aquí resulta muy, muy cómodo. Pero entonces esto en el SI, aunque antes le dijéramos radianes metro, las unidades, ¿cuáles son? Las unidades son 1 sobre metro. O bien, metros a la menos 1. ¿Verdad? Por eso es que JK tiene unidades de metros a la menos 1. Entonces, este JK, que es igual a alfa más J beta, es de metros a la menos 1. Eso, ténganlo ahí bien claro. Acá, ya en esta forma, ya no le vamos a llamar número de onda. De hecho, de ahora en adelante, le vamos a llamar constante de propagación compleja. Porque me refleja otras cosas, que es parte de lo que tenemos que ver. Pero se le llama constante de propagación compleja y tiene unidades de metros a la menos 1. Resulta que, bueno, fasorialmente habíamos escrito XS, ¿verdad? Es X sub 0 por E a la menos JKZ, ¿verdad? Se pone JK aquí porque es que siempre aparecen los exponentes JK. Entonces es para mayor facilidad de sustitución. Ese exponente que está ahí, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Es adimensional. De ahí se ve que las unidades tienen que ser menos 1, digamos. Esto es en general,
todos los exponentes, digamos, de E son adimensionales también. Entonces, donde yo hago, bueno, es un menos, eso no incluye las unidades, yo hago menos JK por Z. Yo sé que Z tiene unidades de metro. Entonces, para que sea dimensional, eso tiene que ser 1 sobre metro, ¿verdad? Se me cancelan para que me quede adimensional. Necesito que sea así. Entonces, ahí está un motivo por el cual eso es adimensional. En realidad, esto es adimensional. Sin embargo, más adelante está escrito por ahí, para saber que estamos hablando de un exponencial, a eso se le suele llamar Neper. Y el Neper es como el radián. O sea, el radián no es una unidad, lo ponemos para saber de qué estamos hablando y siempre que ponemos un pi ya hablamos de radianes. El Neper no es una unidad, pero lo solemos poner para saber que estamos hablando de algo que es el exponencial de E. Okay. Entonces, tenemos esa parte. Si analizamos el efecto de la constante de propagación compleja de la onda, tenemos, esta es la ecuación, ¿verdad? Vamos a sustituir que JK es igual a alfa más J beta. Entonces hacemos la sustitución. Menos JK, entonces termina siendo menos alfa por Z, ¿verdad? Se distribuye, menos J beta por Z, ¿verdad? Tenemos esa distribución ahí. Si uno pasa ahí, bueno, aquí uno podría escribir X sub 0 por E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z, ¿verdad? Podría uno expresarlo de esa manera. Cuando uno lo ve así, ve algo muy interesante, y es el hecho de que esta expresión, E a la menos alfa Z, esto es un número real. Eso es un número real. Mientras que este otro valor, la identidad de Euler, me dice que esto es un número complejo, ¿verdad? Entonces, si esto es un número real, en realidad esto se puede unir, digamos, con la amplitud. Pero este que está aquí, ser un número exponencial complejo, es decir, exponencial complejo, sí se transforma en el coseno, ¿verdad? Por Euler. Entonces, al pasarlo al dominio del tiempo, uno puede ver muy claro qué es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos X sub 0 por E a la menos alfa Z por coseno de omega t menos beta Z. Siendo esto amplitud, ¿verdad? Y la otra la onda oscilatoria. Bueno, y de aquí, perdón, antes de avanzar ahí, se ve muy claro las partes de esto. Cuando yo analizo este argumento, veo que este beta es exactamente lo mismo que antes teníamos para K sub 0. Ven, aquí por unidades, esto todo tiene que tener unidades finalmente de radianes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, omega por t tiene que darme radianes. Entonces, si esto tiene segundos, y esto tiene que ser radianes sobre segundos, ¿verdad? Se cancelan los segundos y me da radianes. Con esto pasa similar, ¿verdad? Yo tengo beta z. Yo sé que el producto beta z me tiene que dar radianes. Y entonces, como estos son metros, pues esto tiene que ser radianes metros. Por lo tanto, ese beta cumple, ¿verdad? Tiene radianes metros y cumple exactamente el mismo significado que vimos antes. Y se le llama constante de fase. Con este beta vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. Lo vamos a tomar en cuenta.
El otro término, e a la menos alfa z, se le llama factor de atenuación. ¿Por qué? Porque es un exponencial decreciente, ¿verdad? Si yo lo veo contra z, el término e a la menos alfa z empieza aquí. Es una ecuación, empieza en 1, y es una ecuación decreciente. Y se le llama factor de atenuación. Eso, cuando yo lo multiplico por x sub 0, pues lo que me cambia es que esto va a ser x sub 0, ¿verdad? Esto sigue siendo z, y entonces esto es x sub 0 por e a la menos alfa z. Y eso a su vez, yo lo multiplico por el coseno, ¿verdad? Y entonces eso lo que me va a dar es que tengo una envolvente, aquí el dibujo no es el mejor, pero bueno. Y el coseno se va a ir atenuando. Por eso es que esto se llama factor de atenuación. Factor de atenuación, donde alfa tiene las unidades, por lo que les decía hace un rato, en e per metro. Porque el exponencial, ¿verdad? Aunque no tiene unidades, se suele decir que son nepers. Ahí. Entonces esa es la exponencial, ¿verdad? Lo que les decía. Y así es como se ve la atenuación, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí. Ese es el efecto de de añadir la constante de la permitividad compleja en este caso. Esto es un valor de referencia, ténganlo por ahí, lo vamos a estar utilizando más adelante. De momento no lo estamos utilizando. E a la menos 1, 0.368 va a aparecer por ahí. Y es un valor que se usa ahí de referencia. ¿Qué ocurre en z igual 1 sobre alfa? Ahí lo veremos más adelante. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto De se mi puede parte no, tomar, profe. se puede tomar como que hay una pérdida al aplicar esto. Sí, correcto. De hecho, este factor de atenuación en realidad implica pérdidas. Lo que está perdiendo la onda en este caso, lo está adquiriendo el dieléctrico. Entonces sí se puede ver como una pérdida. ¿Otra pregunta? Ok, gracias. Ok, pura vida, Gabriel. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿O no? Ok, yo creo que no. Listo. Bueno, entonces dejémoslo hoy por acá y nos hablamos para el el viernes a las 3 de la tarde. Entonces nos estamos hablando. Llenen la encuestita, porfa, de tutorías y listo. Y nos vemos el viernes. El viernes ya próximo, pronto podemos ponernos a hacer ejercicios y otras cosillas ahí para que se vaya poniendo un poquito más interesante después de toda esta parte teórica. Entonces, que la pasen bonito. Nos hablamos el próximo viernes. Que tengan una bonita tarde. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. Gracias, profe. Bueno, Bueno, profe, gracias. hasta luego, pura vida. Que estén muy bien.